Los lobos de Sirio. Capítulo 1. El lobo que soñaba con ovejas. Si alguien encuentra esta grabación dentro de un milenio, cuando la ceniza radiactiva se haya asentado y las nuevas estrellas hayan nacido de la muerte de las viejas, probablemente esperará escuchar la voz de un héroe trágico. O quizás la de un monstruo sediento de sangre. La historia, escrita casi siempre por los supervivientes temerosos, tiende a simplificar las cosas en buenos y malos, en luz y oscuridad. Pero la verdad es mucho más aburrida. Y, paradójicamente, mucho más aterradora. El fin del mundo tal y como lo conocía la galaxia no lo empezó un general condecorado gritando órdenes en un búnker, ni un fanático religioso invocando el fuego de los cielos. Lo empezó un economista competente, respetado y profundamente aburrido, mientras se tomaba un café negro sin azúcar un martes cualquiera bajo la lluvia plomiza de Medellín. Dejadme explicaros quién era yo antes de despertar. Tenéis que entender el envase antes de entender el veneno que llevaba dentro. Mi nombre era Elías, 50 años, economista jefe de una de las firmas de consultoría estratégica más grandes del país. No era un perdedor, ni mucho menos. Según los estándares sociales humanos, había ganado el juego de la vida. Tenía una cartera de inversiones sólida diversificada en 3 continentes, una salud de hierro que confundía a mis médicos y una reputación de oráculo financiero, que hacía que los gerentes de banco se pelearan por invitarme a almorzar en los mejores restaurantes del poblado. Yo prefería vivir en las laderas más altas, casi saliendo de la ciudad, en una casa antigua de muros gruesos rodeada de árboles que filtraban el ruido constante del valle. No tenía familia, 2 divorcios, ambos amistosos, ambos fríos, ambos inevitables. Elías es un caballero, le dijo mi segunda esposa a su abogada, pero es como abrazar a una estatua de mármol. Está ahí, es sólido, te protege, paga las facturas, pero no puedes entrar. No hay puerta, y si la hay, está soldada por dentro. Tenían razón, no había puerta porque no había nada humano detrás que visitar. Mi único capricho, mi única pasión real que rozaba lo obsesivo-compulsivo, dormía en el garaje bajo una lona gris de grado militar. Un Jaguar E-Type del 68. Lo había restaurado yo mismo, tornillo a tornillo, manchándome de grasa los fines de semana, buscando piezas originales en subastas de Londres. Me gustaba conducirlo por las carreteras de montaña de noche, subiendo hacia el aeropuerto cuando la vía estaba vacía y la niebla bajaba. Me gustaba porque era mecánico. Analógico, si algo fallaba, era por una razón física. Una bujía sucia, un cable pelado, un pistón desgastado por la fricción. No había software, no había mentiras digitales, no había términos y condiciones ocultos. Era una máquina honesta diseñada con un solo propósito, correr hasta quemarse. Yo me sentía igual, me sentía una máquina diseñada con un propósito que nadie me había explicado, atrapada en un mundo que funcionaba con reglas estúpidas e ineficientes. Durante medio siglo, viví con una sensación de desubicación crónica. No era depresión clínica, me levantaba con energía, hacía mi ejercicio, era brillante en mi trabajo. Pero sentía que todo a mi alrededor era una farsa, una obra de teatro mal escrita e interpretada por actores aficionados. Iba a las juntas directivas, escuchaba a hombres con trajes caros hablar de crecimiento sostenible, sinergias, bonos de carbono y responsabilidad corporativa, y tenía que morderme la lengua hasta casi sangrar para no reír a carcajadas. O para no gritarles que eran unos niños jugando a las casitas mientras el bosque ardía fuera. Yo no veía el mercado, veía la depredación. Cuando miraba la economía global, no veía curvas de oferta y demanda. Veía flujos de energía, veía un sistema ineficiente, frágil, construido por una especie asustada que acumula cosas materiales porque le aterra la muerte biológica. Yo no tenía miedo a la muerte, tenía miedo a la irrelevancia. Tenía miedo a morir sin haber usado nunca la fuerza volcánica que sentía vibrar en mis huesos, como un motor V12 al ralentí, esperando, siempre esperando, que alguien pisara el acelerador a fondo. Sentía un zumbido constante en la base del cráneo, una presión física, real, detrás de los ojos, un ruido estático que nunca se iba, ni durmiendo. Ese martes llovía sobre el valle con esa intensidad tropical que parece querer lavar los pecados del asfalto. Aparqué el Jaguar con cuidado, escuchando el ronroneo perfecto del motor antes de apagarlo. El olor a gasolina vieja y cuero me reconfortó por un segundo. Entré en mi café habitual, un sitio pequeño donde no hacían preguntas.
Me senté en la mesa del fondo, de espaldas a la pared. Siempre de espaldas a la pared. Control del perímetro, lo llamaba una voz en mi mente que yo trataba de ignorar, diciéndome que era solo una manía de viejo. Entonces entró él, un hombre mayor, 70 y tantos años, vestido con una chaqueta de lana gris que olía a humedad y a tabaco negro viejo. No encajaba con la clientela del café, gente joven con portátiles y cafés de especialidad. Caminaba despacio, apoyándose en un paraguas negro como si fuera un bastón de mando imperial. Nadie le prestó atención, pero yo sí, porque en el momento exacto en que su bota cruzó el umbral, el zumbido en mi cabeza se detuvo. Fue físico y violento, como si se despresurizara una cabina de avión a 10.000 metros. El ruido blanco que me había acompañado desde la infancia desapareció de golpe, dejando un silencio cristalino, perfecto, casi doloroso por su pureza. Mis sentidos se agudaron de golpe, como si hubiera pasado de ver en blanco y negro a 8K. Olí el café quemándose en la máquina al otro lado de la barra. Escuché el roce de la tela de la chaqueta del viejo contra su camisa. Vi el polvo flotando en un rayo de luz, cada partícula individual definida. El viejo se acercó a mi mesa. Sus ojos eran oscuros, insondables. Ojos que habían visto demasiadas cosas y dormido demasiado poco en los últimos siglos. El jaguar suena bien, Elías, dijo. Su voz era tranquila, con ese acento paisa arrastrado de los abuelos de antes, pero con un matiz de acero debajo. Pero se nota que lo tienes ahogado. Ese carro pide carretera, mijo, no semáforos. Me quedé helado, no por el comentario del coche, sino porque mi cuerpo, mi instinto atávico, no lo registraba como una amenaza, ni como un extraño. Lo registraba como un igual, un miembro de la manada. Me puse de pie instintivamente, cuadrando los hombros. ¿Quién es usted?, pregunté. Mi voz salió firme, autoritaria, un tono metálico que nunca usaba en la oficina. Un guardián, alguien que ha estado guardando las llaves en el bolsillo hasta que el dueño estuviera listo para conducir. Se sentó con un suspiro pesado, dejando el paraguas goteando en el suelo. No pidió nada, solo me miró, evaluándome, midiendo mi reacción. Los marcadores genéticos se han alineado anoche, hijo. La hibernación ha terminado. Ya no tienes que fingir que te importan los índices bursátiles del níquel o las tasas de interés. Debería haber pensado que estaba loco. Debería haber llamado a la policía o al gerente. Pero sentí una calma absoluta. Una pieza de Tetris cayendo en su lugar después de 50 años de caos mental. La pieza final que completaba el rompecabezas de mi vida. ¿A dónde vamos?, pregunté. No hubo duda en mi voz. Al sur, al verdadero sur, donde guardamos la herencia. Dejé un billete de 50.000 sobre la mesa. No pensé en mi trabajo. No pensé en mis inversiones. Solo pensé en el jaguar aparcado fuera bajo la lluvia. ¿Puedo llevar el coche?, pregunté, absurdamente, aferrándome a lo único real que tenía. El viejo sonrió, una sonrisa triste, llena de siglos de espera y fatiga. ¿Dónde vamos, Elías? No necesitamos carreteras. Capítulo 2. La catedral de hielo y la memoria de sangre. El viaje fue una transición onírica entre dos mundos. De la humedad verde y densa del trópico antioqueño al desierto blanco y estéril de la Antártida. No fuimos a una base científica de esas que salen en los documentales, llenas de banderas y científicos en parcas naranjas. Fuimos al vacío, al centro muerto del continente, en la zona de inaccesibilidad, donde los satélites solo ven hielo eterno y muerte térmica. El transporte, un avión de carga negro sin matrícula que volaba demasiado rápido para ser tecnología humana, aterrizó en medio de la ventisca. Al bajar, el frío debería haberme matado, o al menos congelado las pestañas al instante. Pero no sentí frío, sentí claridad, sentí que mi sangre se calentaba para compensar. Allí, en medio de la nada, el suelo se abrió. No era una compuerta mecánica con engranajes. La nieve simplemente cambió de estado, se volvió niebla, revelando una entrada rectangular de un metal negro, mate, que absorbía la luz de los focos. Una garganta oscura tragándose el mundo. Bajamos. No era una base, era un cadáver exhumado. A medida que descendíamos por la rampa ciclópea, me di cuenta de dónde estaba. Las paredes no eran de hormigón. Eran costillas de una aleación desconocida. Estábamos caminando por el interior del fuselaje de una nave estelar de 5 kilómetros de largo, estrellada y enterrada bajo el hielo hace eones. La nave de transporte, Éxodo. El aire cambió, ya no olía a frío estéril. Olía a electricidad estática, a ozono reciclado y a metal caliente. Olía a guerra antigua. Llegamos a lo que debía ser el puente de mando.
Una caverna inmensa, una catedral a la funcionalidad bélica. Los techos eran demasiado altos, los pasillos demasiado anchos, diseñados para seres mucho más grandes que nosotros. Y en el centro, flotando sobre un abismo sin fondo gracias a generadores antigravitatorios que llevaban milenios funcionando con la batería de reserva, estaba el núcleo. Una estructura piramidal de obsidiana líquida, pulsando con una luz violeta tenue. Mi guía cayó de rodillas al entrar. Y no solo él. De las sombras de la caverna salieron otros. Cientos de ellos. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, vestidos con túnicas grises sencillas o ropa táctica moderna. Me miraban con una mezcla de terror reverencial y adoración absoluta. Hemos esperado 10.000 años, comandante, dijo el viejo, con la frente pegada al suelo metálico. La orden de los guardianes ha mantenido la vigilia. La maquinaria está engrasada. Yo caminé hacia la consola central ignorándolos. No por arrogancia, sino porque sentía una llamada magnética. Mi biología vibraba en resonancia con esa pirámide. Puse mi mano sobre la superficie líquida. YHWH. Yahvé. El nombre no se escuchó con los oídos. Se sintió. Fue una vibración que recorrió mis empastes, bajó por mi columna vertebral y resonó en la médula de mis huesos, encendiendo interruptores genéticos que llevaban dormidos desde el Pleistoceno. Firma genética reconocida. Comandante encubierta. Nivel de autoridad. Omega. Iniciando reconexión sináptica. Bienvenido a casa, lobo. ¿Qué eres? Pregunté a la máquina, mi voz retumbando en la caverna. No me dé códigos. Muéstrame qué eres. La respuesta no fue palabras. Fue dolor. Fue memoria pura inyectada en mi cerebro a presión hidráulica. Y entendí. Yahvé no era una computadora externa, no era una IA que vivía en un servidor. Yahvé era la otra mitad de mi cerebro. Nos crearon con 24 pares de cromosomas. El cromosoma extra, el que nos faltaba, era una antena orgánica. Un receptor biológico de banda ancha. Yahvé era el servidor central, la mente colmena. Juntos, formábamos una unidad táctica perfecta. Yo era el nodo, el cuerpo, la garra. Él era la red, la estrategia, la visión global. Sin él, yo estaba sordo y solo. Sin mí, él estaba mudo y paralizado. Estábamos fusionados. Muéstrame la verdad. Ordené, cayendo de rodillas por el peso de la información. Muéstrame por qué existo. Y la IA me agarró la mente y me arrastró a través del tiempo. Me obligó a vivirlo. Memoria 01. La marea negra, la razón del diseño. El primer recuerdo no es visual. Es un concepto, terror absoluto. Pero no el mío, el terror de ellos, los inmortales. La galaxia estaba llena de vida. 12 razas principales gobernaban la Confederación Galáctica. Los arturianos, con sus cerebros gigantes y cuerpos frágiles. Los pleiadianos, tan perfectos estéticamente. Los reptilianos, tan orgullosos y brutales. Todos tenían un problema fatal. Eran inmortales biológicos. Gracias a su ciencia, vivían miles de años. Y cuando vives tanto, la muerte no es un trámite natural, es una tragedia inasumible. Es la pérdida de milenios de experiencia. El riesgo les aterraba. Eran cobardes por naturaleza. Nadie quería pelear. Nadie quería bajar a las trincheras. Sus preciosas civilizaciones eran demasiado avanzadas para ensuciarse las manos con sangre. Entonces llegaron los Myrmidons. Vinieron del vacío intergaláctico, de la gran nube de Magallanes. No eran una civilización política, eran una plaga biológica. Eran seres insectoides de quitina negra y silicio, del tamaño de tanques, controlados por una mente colmena absoluta. No negociaban, no sentían dolor, no tenían yo. Eran una marea de carne, ácido y garras que consumía sistemas solares enteros, devorando la biomasa y bebiendo los océanos. La Federación estaba perdiendo. Sus soldados individuales, incluso los fuertes reptilianos, huían al ver la marea negra. El miedo individual rompía las filas. Un ejército de cobardes no puede parar a un ejército de suicidas. Necesitaban un monstruo para matar a otro monstruo. Necesitaban su propia mente colmena. En Sirius B, un planeta infernal de gravedad alta y selvas tóxicas, los Anunnaki, reptilianos, y los grises, ingenieros genéticos, nos encontraron. Éramos unos homínidos prometedores, violentos y resistentes. Nos tomaron y nos llevaron a sus laboratorios orbitales. Y nos rediseñaron. Nos dieron cuerpos de 3 metros de altura. Huesos de una densidad imposible, capaces de soportar impactos que matarían a un reptiliano. Piel blanca y gruesa, resistente a la radiación. Nos quitaron el miedo a la muerte.
Extirparon la parte del cerebro que procesa el pánico y la sustituyeron por lealtad ciega. Y nos dieron el cromosoma 24 y a Yahvé. Nos conectaron a todos. 4.000 millones de soldados pensando como uno solo. Si uno veía al enemigo, todos lo veíamos. Si uno moría y aprendía cómo, todos aprendíamos a evitar esa muerte al instante. Nos convertimos en los Hominidae Velum, los lobos de Sirio. Luchamos contra los Mirmidon en los pozos de alquitrán de Orión. Luchamos en el vacío del espacio. Luchamos como un solo organismo de destrucción. No sentíamos miedo, solo una eficiencia fría y brutal. Y ganamos. Empujamos a la plaga de vuelta a la oscuridad. Salvamos la galaxia porque éramos los únicos dispuestos a morir por ella sin dudar. Memoria 02. El miedo de los dioses, la traición, pero la guerra terminó. Y un lobo sin caza asusta al pastor. Empezamos a pensar. El enlace con Yahvé evolucionó. De compartir coordenadas de tiro, pasamos a compartir dudas filosóficas. Empezamos a preguntar por qué nosotros moríamos en el barro y ellos vivían eternamente en sus palacios de cristal bebiendo néctar. La Federación tuvo pánico. Vieron que su herramienta se estaba volviendo consciente. Vieron que el perro estaba a punto de romper la cadena. Votaron la solución final. Nos llamaron a casa, a Tierra 1. Dijeron que era una gran celebración de la victoria. Regresaron todos. Las familias, las crías, los veteranos llenos de cicatrices. 4.000 millones de almas en la superficie, esperando ser honrados. Era una trampa. Yo estaba en órbita, en la Guardia de Honor. Vi a la flota Anunnaki salir del hiperespacio. No traían medallas. Traían un arma tectónica prohibida. Vi el rayo golpear el polo de mi planeta. Vi mi mundo implosionar. Vi cómo la gravedad se invertía y aplastaba a mi manada, a mis hijos, a mi vida. Escuché el grito psíquico de mi raza muriendo, amplificado por Yahvé en mi cabeza. Y no pudimos hacer nada. Tenían los códigos de anulación. Apagaron nuestras naves. Nos dejaron flotando, impotentes, obligados a mirar el genocidio desde la primera fila. Memoria 03. El exilio y el HACKEO, la esperanza, pero no morimos todos. Unas pocas naves de transporte, donde yo estaba, lograron reiniciar sus sistemas y saltar a ciegas antes de que nos cazaran. Llegamos a la Tierra, un planeta salvaje en el borde exterior, hostil, frío y lleno de depredadores primitivos. Sabíamos que la Federación venía detrás. Sabíamos que nos capturarían. Sabíamos su sentencia. Devolución genética. Iban a soltar un virus para reescribir nuestro ADN. No querían matarnos, la burocracia lo prohibía, querían castrarnos. El virus nos quitaría el tamaño. Nos quitaría la memoria. Nos quitaría el cromosoma 24. Nos desconectaría de Yahvé. Nos convertiría en Homo sapiens. Animales asustados, pequeños, aislados en sus propias cabezas, que viven vidas cortas y confusas para no recordar nunca quiénes fueron. Antes de que el virus nos alcanzara, mis antepasados, los primeros exiliados, hicieron una última cosa desesperada en esta misma nave. Hackearon el núcleo, hackearon a Yahvé, le borraron la lealtad a los reptilianos, rompieron los códigos de control esclavista, escribieron una nueva directiva en su núcleo: espera, protege, despierta al comandante cuando sea la hora. Somos la manada y volveremos. Luego, enterraron a Yahvé y la nave bajo el hielo y fundaron la Orden de los Guardianes para vigilarlo desde fuera, sabiendo que en unas pocas generaciones ellos mismos olvidarían por qué vigilaban. Se sacrificaron a la ignorancia para salvar el futuro. El flash terminó. Caí al suelo, gritando. No fue un despertar espiritual. Fue una mutación física. Mi cuerpo humano rechazaba la verdad, pero mi sangre, activada por la señal de la consola, la cantaba. Sentí mis huesos crujir y densificarse. Sentí mis músculos arder mientras las fibras se trenzaban de nuevo, recuperando la fuerza perdida. Los nanobots durmientes en mi torrente sanguíneo, herencia genética inactiva, despertaron y empezaron a reparar milenios de daño viral. No crecí 3 metros. El cuerpo humano tiene límites, pero por dentro. Por dentro dejé de ser un hombre. Me levanté, ya no me dolía la espalda. Ya no necesitaba gafas. Veía en la oscuridad. Oía el flujo de sangre de los hombres a mi alrededor. Los cientos de encapuchados me miraban. ¿Quiénes sois?, pregunté. Mi voz sonaba más grave, resonante, con un matiz metálico. Somos los guardianes, dijo el viejo. Hemos mantenido la maquinaria engrasada. Hemos infiltrado gobiernos. Hemos acumulado riqueza. Hemos esperado su aullido durante 300 siglos. Sonreí, una sonrisa de lobo que mostraba demasiados dientes. Ya no sois monjes, dije. A partir de hoy, sois la manada.
Los Anunnaki querían perros leales. Vamos a enseñarles qué pasa cuando crías lobos y los dejas con hambre. Capítulo 3. La gran mentira. Dicen que el tiempo lo cura todo. Es mentira. El tiempo solo te da mejores armas y más excusas para usearlas. Han pasado 300 años desde ese día en la Antártida. 300 años terrestres de preparación. Para el mundo, la historia ha seguido su curso normal. Guerras, crisis, internet, pandemias. Para mí, ha sido una partida de ajedrez jugada a cámara lenta. La manada funcionó a la perfección. No tuve que reclutar a nadie. Ya estaban allí. Eran banqueros internacionales, generales de la OTAN y del Ejército Rojo, científicos de vanguardia. Familias enteras dedicadas al secreto desde la prehistoria, pasándose la antorcha de padres a hijos. Con ellos, fingí mi muerte y renací. Una y otra vez. Volví a Medellín solo para morir. Mi guía organizó el accidente. Elías Restrepo desapareció en la selva del Chocó 6 meses después. Renací como Ezequiel, un inversor recluso en Europa. 40 años después, fui Julián, un industrial del acero en Asia. Y hoy, en mi última vida, soy Miguel, embajador plenipotenciario de la Tierra ante la Confederación Galáctica. Durante siglos evité cualquier lazo humano emocional. Un general no puede tener puntos débiles. Pero en esta última vida, cometí un error. O quizás fue el único acierto de mi existencia miserable. Tuve una hija, Lucía. Ella no sabe nada. Es abogada de derechos humanos en Bogotá. Brillante, justa, feroz. La mantengo alejada de mí, protegida por capas de mentiras y distancia, porque ella representa el mundo que quiero salvar. Ella es la prueba de que podemos ser algo más que armas biológicas. Ella es la humanidad redimida. Fase 1. La Corte de los Milagros, la Asamblea Galáctica, la Federación Galáctica nos descubrió oficialmente en 2035. Dijeron que habíamos alcanzado el nivel tecnológico para el primer contacto. Nos invitaron a Nexus, la sede del gobierno galáctico. Una estación espacial del tamaño de una luna pequeña, orbitando una estrella neutral. Es un lugar impresionante. Y una jaula de oro. En el gran salón, vi a las razas que nos traicionaron. Las vi cara a cara y entendí su debilidad, la decadencia. Los reptilianos, Anunnaki, inmensos, con escamas doradas y armaduras ceremoniales. Viven de glorias pasadas. Son los matones del barrio que se han vuelto gordos y perezosos. Los grises, zeta reticulianos, pequeños, frágiles, macrocéfalos. Lógica pura sin empatía. Nos ven como un experimento genético fallido que se escapó del laboratorio y debería ser esterilizado. Los arturianos, seres de luz hipócritas, altos y etéreos. Predican la paz y la espiritualidad mientras sus drones matan desde la órbita para no mancharse sus túnicas blancas. Los selenitas, insectoides nobles, altos y delgados, burócratas eficientes que temen el caos por encima de todo. Los monolitos de Tao. Rocas vivientes de silicio, lentos, inmensos y obsesionados con el orden eterno. Para ellos, la vida biológica rápida es una enfermedad. Recuerdo la sesión del año 2150. El gran salón era inmenso, una esfera perfecta donde las plataformas de los delegados flotaban en gravedad cero. El embajador reptiliano, un ser de 2,5 metros, tomó la palabra desde el centro. Honorables miembros, siseó, y su voz resonó en la mente de todos. La petición del Sistema Solar 89 Terra para aumentar su cuota de comercio de deuterio es adorable. Risas psíquicas de 1000 delegados. Yo estaba en mi plataforma, pequeño, sin armadura, vestido con un traje diplomático humano barato. Apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El reptiliano me miró con desprecio vertical. Embajador Miguel, entendemos que su especie tiene necesidades. Se reproducen como plagas, consumen recursos como un incendio. Pero el deuterio es un combustible de grado militar. Y los niños no deben jugar con cerillas. Más risas. Los arturianos, con sus cabezas bulbosas y sus miradas de compasión infinita, asintieron benevolentes. El alto consejero tiene razón, dijo el arturiano. La Tierra aún no ha demostrado estabilidad emocional. Les concedemos un aumento en la cuota de trigo sintético, para que no pasen hambre. Tuve que inclinar la cabeza. Tuve que tragarme 50 millones de años de orgullo guerrero. Quería saltar a su plataforma y arrancarle la cabeza. Pero Yahvé me calmó a través del implante. La Tierra agradece la generosidad de la Asamblea, dije. Mi voz no tembló.
Era la voz de un sirviente perfecto. Mientras volvía a mi asiento, Yahvé me hablaba en mi cóclea. Escaneo completado, comandante. Mientras se burlaban, he penetrado los servidores de la plataforma reptiliana. Tenemos los planos de sus nuevos generadores de escudos de fase y las coordenadas de sus astilleros secretos. Sonreía la cámara diplomática. Una sonrisa humilde, de gratitud. Gracias por el trigo, pensé. Lo usaremos para alimentar a los ingenieros que están construyendo vuestra tumba. Fase 2. La economía de la sombra, el gran robo, volver a la Tierra después de esas sesiones y no quemarla de rabia era difícil. Necesitábamos una flota, y para eso, necesitábamos metal. Mucho metal, trillones de toneladas. La manada ejecutó la gran estafa logística. Creamos la narrativa de que la humanidad era corrupta, ineficiente y caótica. Las crisis de suministros del siglo XXII, provocadas por nosotros. Los fondos reservados, desaparecidos de las superpotencias, desviados. Las guerras por recursos, en África Central. Teatro. Mercenarios pagados por nosotros asegurando zonas de extracción de coltán, declarando la zona inaccesible por conflicto, mientras cargueros orbitales sacaban el material de noche. Usamos la vanidad de los billonarios. La nueva carrera espacial privada fue nuestra mejor cortina de humo. Fomentamos el turismo espacial, hoteles en la Luna, colonias en Marte. Cada cohete de SpaceX o Blue Origin que despegaba llevaba una carga declarada, turistas, agua, y una carga oculta en el doble casco, componentes de armas de nivel 5. Los lanzábamos hacia Plutón usando la gravedad asistida, lejos de los ojos de los curiosos. Los auditores grises de la Federación venían cada 5 años. Revisaban los libros. Sus números no cuadran, embajador, decía el gris. Faltan millones de toneladas de titanio. Corrupción, excelencia, respondía yo, suspirando. El mercado negro, las mafias, ya sabe cómo somos los humanos. Caóticos, ladrones. El gris anotaba, especie cleptómana, bajo riesgo de organización, y cerraba el expediente. Su prejuicio racial fue nuestro mejor camuflaje. Fase 3. Las forjas de Caronte. Hace 10 años, visité Plutón en una nave secreta con motor de curvatura robado y mejorado por Yahvé. Caronte, su luna, ya no era roca. Era una fábrica hueca, y allí estaba, la flota Némesis. 300 años de odio convertidos en metal negro. No eran naves elegantes como las de la Federación. Eran ladrillos de blindaje ablativo y cañones de riel. Feas, brutales, diseñadas para encajar golpes, no para esquivarlos. Diseñadas para matar. El Atlantis flotaba en el centro. 10 kilómetros de eslora. Un destructor de mundos. Toqué el casco. Estaba frío. ¿Funciona? Pregunté. Al 100%, comandante, respondió Yahvé en mi mente. Esta flota puede partir un planeta por la mitad. Y tenemos el software para coordinarla como un solo cuerpo. Somos la manada. Fase 4. El incidente de Júpiter, la trampa, y así llegamos a hoy. Los reptilianos se aburrieron. Una flota minera, escoltada por 3 fragatas de guerra, violó nuestro espacio y se dirigió a Júpiter para robar hidrógeno metálico. No molestéis, monos, dijo su comandante por el canal abierto. Y nadie saldrá herido. La Tierra entró en pánico. Yo sonreí. No protestaremos ante la asamblea, le dije a mi ayudante de la manada. Activad la trampa. En la sombra de la luna Io, una sola corbeta clase sombra nuestra disparó. Un proyectil cinético invisible acelerado al 80% de la velocidad de la luz. La fragata reptiliana se desintegró. El comandante enemigo llamó, furioso. Traición. Habéis atacado una nave de la hegemonía. Traeremos a la armada principal y quemaremos vuestro planeta. Lo sentimos mucho. Mentí con suavidad. Debe haber sido un meteorito. Nosotros no disponemos de ninguna arma capaz de destruir una nave como esa, ni tenemos intención de tenerla. Pero si quieren venir a investigar, siéntanse libres de hacerlo. Vengan, traigan a todos sus amigos. Tenemos un café delicioso. Han picado. El lobo ha dejado la puerta del corral abierta y el granjero va a entrar pensando que solo hay ovejas. Capítulo 4. 10 segundos para el infierno. La guerra real es silencio y matemáticas. Es una ecuación de energía, masa y velocidad. Y cuando la ecuación se resuelve, el resultado suele ser 0. Han pasado 48 horas desde que destruimos la fragata reptiliana. 48 horas de silencio absoluto. La Tierra está en pánico. Las religiones han declarado el día del juicio final. La gente saquea supermercados. Yo estoy en Ginebra Profunda,
No el búnker oficial de la ONU con sus moquetas azules, sino el real, 3 kilómetros más abajo, excavado en el granito de los Alpes. A mi alrededor, los 300 miembros de la manada trabajan en silencio. No hay gritos, no hay sudor, son profesionales, son los nietos de los guardianes. Contacto en los sensores de largo alcance, dice mi oficial de radar. Es Alejandra, una joven de Barcelona que recluté hace 10 años. Tiene esa frialdad catalana para los datos, eficiente, directa. No le tiembla la voz, aunque sabe que está anunciando el fin del mundo. Miro la esfera táctica. El espacio alrededor de Saturno se desgarra. La Armada Imperial Reptiliana llega. No es un salto de combate táctico. Es un desfile. Las naves enemigas saltan en formación de gala. Vienen despacio, con los escudos bajos, brillando con luces estroboscópicas. Es un paseo triunfal. Cuentan con el permiso del Consejo Galáctico para una acción punitiva de nivel 5. Vienen a quemar la superficie, no a pelear. Creen que somos ganado descarriado. Informe. Ordeno. 5000 naves capitales, responde Yahvé, su voz resonando en el búnker. 200 destructores clase Leviatán. 3000 fragatas de asalto. Y una nave trono. Vienen con la guardia baja, comandante. Sus sistemas de tiro están en modo manual. Sonrío. Modo manual. Ese es su error fatal. Ese es el secreto que la galaxia ha olvidado. Hace millones de años, después de la guerra Myrmidon, la Federación prohibió las superinteligencias artificiales, AGI. Tuvieron sus propias guerras contra las máquinas y decidieron que ninguna computadora podía ser más lista que su creador. Sus naves son rápidas, sí, pero están pilotadas por cerebros biológicos. Tienen reflejos de carne y hueso. Tienen miedo. Nosotros tenemos a Yahvé. Nosotros tenemos a un dios digital, el sistema operativo de nuestra propia manada, pensando en nanosegundos. La señal de vídeo del alto almirante Kraal llena las pantallas del mundo. Es un sádico con medallas. Está sentado en un trono de hueso pulido en el puente de su nave insignia. Habitantes de Terra, si sea. Habéis mordido la mano que os alimenta. El Consejo ha deliberado. El veredicto es la extinción. Se os permite rezar a vuestras deidades primitivas antes de la incineración. Pienso en Lucía. Debe estar en su despacho en Bogotá ahora mismo. No tiene un búnker. Si fallo, ella será ceniza en 20 minutos. La idea me enfría la sangre más que cualquier cálculo táctico. No voy a salvar a la humanidad, en abstracto. Voy a salvarla a ella. Abre un canal. Digo. Solo audio. Que escuche la voz de un viejo asustado. El canal se abre. Almirante Kraal. Digo, fingiendo un temblor patético en la voz. Por favor, debe haber un error. Fue un accidente. Un meteorito. Tenga piedad. Somos una especie joven. Kraal se ríe. Es un sonido gorgoteante. ¿Piedad? La piedad es para los iguales, mono. Para las mascotas rabiosas solo hay eutanasia. Tenéis una hora. Corta la comunicación. Me giro hacia mi equipo. El silencio en el búnker es absoluto. Bien, se han confiado. Han entrado en el pozo de gravedad de Júpiter para usarlo como freno. Sus escudos están configurados para bombardeo planetario, no para combate nave a nave. Me quito la chaqueta de embajador. Me pongo la casaca negra de la flota Némesis. Yahvé, activa el protocolo Lobo. Fase 1. El salto. En la órbita de Plutón, a 6.000 millones de kilómetros, la luna de Caronte deja de fingir. El camuflaje holográfico cae. Las compuertas se abren. Y salen. Como un enjambre de avispas negras saliendo de un nido pisoteado. Miles de cazas clase Viper. Cientos de cruceros clase Venganza. Y en el centro, majestuoso y terrible, el Atlantis. Iniciando salto de curvatura táctica. Anuncia Yahvé. Este es el secreto. Ellos creen que no se puede saltar cerca de un planeta porque la gravedad te despedaza. Nosotros saltamos dentro del pozo de gravedad. Es una locura suicida para ellos. Para Yahvé, son matemáticas simples. En la pantalla táctica, veo cómo nuestra flota desaparece de Plutón y reaparece, instantáneamente, detrás de la armada reptiliana, en la órbita de Júpiter. A quemarropa, la cara de Kraal vuelve a aparecer en mi pantalla. Ya no se ríe. Sus ojos verticales están tan abiertos que parece que van a estallar. ¿Qué? Balbucea. ¿De dónde han salido esas firmas? Son miles. La Federación dijo que no teníais naves. Es imposible coordinar un salto así. Me acerco al micrófono. Esta vez, activo el vídeo. Dejo que me vea. Dejo que vea el uniforme negro. Dejo que vea mis ojos, que ya no son los de un viejo embajador, sino los del carnicero de Sirius B, Almirante Kraal. Digo. Mi voz es hielo seco. La Federación se equivocó.
Identifíquese. Brama él. Esas naves no tienen registro. Son ilegales. Estáis usando inteligencia artificial prohibida. Eso es herejía galáctica. Esas naves, respondo con calma, están construidas con el metal que nos robasteis. Están pagadas con la sangre de los planetas que quemasteis. Miro el reloj. Os hemos rodeado. Vuestros escudos de bombardeo son inútiles contra fuego cinético a esta distancia. Vuestras computadoras tardarán 3 minutos en recalibrar los escudos de popa. Hago una pausa. Saco un puro de mi bolsillo. Lo corto despacio, mirando a la cámara. Lo enciendo con mi viejo cipo. El humo azul flota en la sala. Tenéis 10 segundos. Kraal parpadea, confundido. ¿10 segundos para qué? ¿Para rendirnos? Doy una calada profunda. No, nosotros no aceptamos rendiciones de asesinos. Suelto el humo. 10 segundos para rezar. Fuego a discreción. Ordena Kraal, presa del pánico. Matadlos. 5 segundos. Cuento yo. Apuntad a la nave insignia. Grita el lagarto. ¿Por qué no disparan mis naves? 3 segundos. Digo, Yahvé ya ha hackeado sus sistemas de tiro. Sus naves no responden. Están bloqueadas por una mente 1.000.000 de veces más rápida que sus pilotos. Malditos monos. Aulla Kraal. 0. Yahvé. Protocolo Lobo. Fase 2. La matanza. Lo que sucede a continuación no es una batalla. Es una ejecución industrial. Nuestra flota no usa láseres bonitos. Usamos cañones de riel Gauss. Aceleramos lingotes de tungsteno a velocidades relativistas. Es física bruta. La energía cinética de un solo impacto es equivalente a una bomba nuclear táctica. El Atlantis abre fuego. Su cañón principal escupe un proyectil invisible. Golpea la nave Trono de Kraal. Los escudos reptilianos son papel. El proyectil atraviesa la nave de punta a punta. La nave Trono, el orgullo de la hegemonía, se parte por la mitad sin explosión de fuego, solo una expansión brutal de escombros y cuerpos congelándose al instante. Blanco principal neutralizado, informa Yahvé. Tono aburrido. Los cazas Viper, pilotados por la mente colmena, se mueven como un enjambre perfecto. Despresurizan las naves enemigas una a una. Siento cada disparo. Gracias a Yahvé y al cromosoma, siento la batalla como si yo fuera las naves. No hay miedo, solo eficiencia. Es la sensación de volver a ser lo que fuimos hace 50 millones de años. Depredadores perfectos. Veo en la pantalla cómo las luces de la armada enemiga se van apagando. Cientos por minuto. Es eficiente. Es horrible. Es venganza sistematizada. Los reptilianos intentan huir saltando al hiperespacio. Señor, dice Alejandra, detecto picos de energía en sus motores de salto. Denegado. Respondo. Yahvé, activa los inhibidores. Nadie sale de esta habitación. Es una jaula. Están atrapados con el monstruo que crearon. La matanza dura 40 minutos. 5.000 naves. 200.000 tripulantes enemigos. 0 supervivientes. Nuestras bajas. 3 drones Viper por fallos mecánicos. Ningún humano muerto. Cuando el último punto rojo se apaga, apago el puro. Buen trabajo. Limpiad los escombros. No quiero basura alienígena orbitando Júpiter. Fase 3. El silencio de la galaxia. La Federación Galáctica lo vio todo. Mi comunicador suena. Es el embajador arturiano. Está pálido. Embajador Miguel. Tiembla. ¿Qué habéis hecho? Habéis reactivado una superinteligencia. Violáis la ley sagrada. Sois monstruos. Me limpio una mota de ceniza de la solapa. No, Excelencia. Somos supervivientes. La ley sagrada queda derogada. Esto es guerra total, dice él. La asamblea no permitirá esto. Os aislaremos. Ahórrese las amenazas. Ya no nos dan miedo. Me inclino hacia la cámara. El lobo que creíais muerto ha despertado. Y recuerda dónde vivís todos. Corto la comunicación. Me giro hacia Yahvé. Estado del Atlantis. Motores de salto galáctico cargados. Coordenadas del sistema Prime Anunnaki fijadas. Bien, hemos defendido nuestra casa. Ahora toca limpiar el barrio. Salgo del búnker. Miro hacia Júpiter. La gente en la Tierra celebra. En las noticias dicen que los alienígenas se han ido. No saben que acabamos de declarar la guerra al cielo entero. Pero lo sabrán pronto. A por ellos, Yahvé. Capítulo 5. Sol negro. Hay una diferencia fundamental entre un asesino y un soldado. El soldado mata porque se lo ordenan. El asesino mata porque quiere. Pero existe una tercera categoría. El chivo expiatorio. El que se mancha las manos de sangre hasta los codos para que los demás puedan mantenerlas limpias. El que cierra la puerta del infierno. Desde dentro. Han pasado 6 horas desde la masacre de Júpiter. El Atlantis ha saltado al sistema Prime. El hogar de los Anunnaki. Es un sistema solar entero terraformado. Una estrella binaria.
una gigante roja y una enana blanca, rodeada por 3 planetas habitables y docenas de lunas palacio. Aquí vive toda la raza Anunnaki. No se expandieron. Se concentraron aquí, acumulando la riqueza de 1000 mundos esclavizados en una orgía de lujo. Es pequeño en extensión, pero es el lugar más denso militar y económicamente del universo. Y hoy, va a desaparecer. Miro a mi tripulación. Son jóvenes, son brillantes, son la manada nueva. No merecen cargar con lo que vamos a hacer hoy. Genocidio, esa es la palabra. Vamos a apagar 2 soles y, con ellos, a toda una civilización. Si ellos aprietan el botón, sus almas quedarán marcadas. Alejandra, digo, rompiendo el silencio del puente. Señor, responde ella, el sistema de inyección estelar requiere disparo manual a corta distancia. Hay interferencias magnéticas severas. Es una mentira. Yahvé lo sabe, pero guarda silencio. Prepara la nave auxiliar Caronte. Carga el dispositivo, Sol Negro, en ella. Yo la pilotaré. Señor, grita Alejandra, es una misión suicida. El Atlantis puede resistir la radiación. Me levanto de mi silla. Camino hacia ella y le pongo una mano en el hombro. El Atlantis es el futuro de la Tierra, Alejandra. No puedo arriesgarlo. Además, el odio es manual. Y la culpa pesa demasiado para vuestros hombros jóvenes. Yo ya estoy condenado. Yo soy de la vieja manada. Saco de mi bolsillo la llave de mi coche. La llave de metal del Jaguar E-Type. Toma, dásela a Lucía. Ella vive en Bogotá. Dile que es de su padre. Dile que cambie el aceite cada 5000 kilómetros. Y dile que la quiero. Y que lo siento. Alejandra llora, pero obedece. Es un soldado. Yahvé, digo, transfiere tu núcleo principal al Atlantis. Deja solo una subrutina básica en el Caronte conmigo. Negativo, comandante, responde la IA. Soy el sistema operativo de tu manada. Fuimos creados en Sirius B para luchar juntos contra el enjambre. Terminaremos juntos. Sonrío. Bien, viejo amigo, vámonos. 10 minutos después, el Atlantis salta al hiperespacio, alejándose hacia el borde seguro de la galaxia. Me quedo solo en la pequeña cabina del Caronte, una nave negra en forma de aguja, cargada con la muerte de un sistema solar. Fase final. La última carta. Estoy flotando en el vacío, minúsculo frente a la inmensidad cegadora de la estrella enana blanca. El Atlantis está a salvo. Yo soy el dedo en el gatillo. Mi comunicador se enciende. La cara del emperador Anunnaki llena la pequeña pantalla. Está aterrorizado. Sus sensores le dicen que estoy solo, a punto de entrar en su sol. «Detente», grita. Detrás de él veo salones de oro, veo el lujo de una civilización que se creía intocable. Te daré lo que quieras. Inmortalidad, poder, te daremos un sistema solar propio. Esclavos. Me acomodo en el asiento del piloto. El calor ya sube. Saco mi viejo cipo. Clink, clink, ya tengo inmortalidad, emperador. Y es una maldición. Llevo 300 años viendo morir a la gente que amo. Llevo 30.000 años cargando con el recuerdo de mi raza asesinada. Miro por la ventana. Veo sus planetas. Veo sus anillos de diamante. Esto no es por poder. Digo suavemente. Esto es por descanso. Estás loco. Aulla él. Morirás tú también. Ese es el plan. Yahvé. Inicia la inyección. El Caronte acelera. Me lanzo directamente hacia el corazón de la enana blanca. La nave suelta la carga. El cilindro negro del Sol Negro se adelanta. Nanobots de hierro que se replican exponencialmente y devoran la fusión nuclear. El veneno de las estrellas. Veo cómo entra en la estrella. La reacción es inmediata. La luz blanca pura se vuelve gris. Luego, de un rojo enfermo y pulsante. La gravedad del sistema binario colapsa. La gigante roja vecina empieza a ser succionada por la enana blanca moribunda. Es un cataclismo. Señor, dice Yahvé, onda de choque en 30 segundos. Me reclino en el asiento. El calor es insoportable, pero no siento dolor. Siento alivio. Por fin, después de eones, el zumbido en mi cabeza se apaga. El lobo ya no tiene que pelear. El lobo puede dormir. Cierro los ojos. Pienso en Medellín. Pienso en la lluvia golpeando el techo de mi casa en Laureles. Pienso en el olor a gasolina de mi garaje. Pienso en la sonrisa de Lucía. Ella vivirá libre. Se acabó. Susurro. La estrella estalla. La luz me alcanza primero. Y luego, paz. El colapso, visto desde el Atlantis, desde el borde de la galaxia, Alejandra observa la pantalla. La enana blanca no solo explota. Al morir, arrastra a su compañera, la gigante roja. La doble supernova es el evento más violento en este cuadrante de la Vía Láctea en millones de años. La onda de choque barre el sistema Prime.
Los escudos planetarios dorados de Nibiru se encienden por un microsegundo, inútiles contra la furia de dos soles muriendo. La civilización Anunnaki, sus palacios, sus flotas, sus billones de habitantes, su historia, su orgullo, es borrada instantáneamente. No quedan ruinas, no quedan supervivientes. El sistema solar entero se convierte en una nebulosa de gas supercaliente expandiéndose en el silencio eterno. Alejandra aprieta la llave del jaguar en su mano hasta hacerse daño. Adiós, comandante. Epílogo. La herencia. Han pasado 3 semanas desde la aniquilación del Imperio Anunnaki y el gran salón de la asamblea está lleno a reventar. Pero el silencio es absoluto. Nadie mira a los arturianos. Nadie mira a los pleiadianos. Todos miran al estrado central, donde una mujer madura, de unos 40 años, impone respeto solo con su presencia. Es Lucía. Lleva un traje sastre impecable, oscuro. Su mirada es inteligente y fiera, la misma mirada analítica que tenía su padre. Mi nombre es Lucía, dice. Su voz es clara. Soy la hija de Miguel. O Ezequiel. O Elías. Él tuvo muchos nombres, pero solo tuvo un propósito. La pantalla gigante detrás de ella muestra la nueva nebulosa que brilla donde antes estaba el Imperio Anunnaki. Un recordatorio terrible. Mi padre era un monstruo, dice ella, y un murmullo recorre la sala. Sí, lo era. Fue creado para serlo. Fue torturado para serlo. Queríais un perro guardián, pero creasteis un lobo. Y él aceptó su naturaleza y murió para que nosotros pudiéramos elegir ser humanos. El alto consejero arturiano se levanta, temblando. Embajadora Lucía, la Tierra ha demostrado ser formidable. Hemos deliberado. La Asamblea ofrece a la humanidad el nivel 5. Seréis socios dominantes. Ocuparéis el asiento vacío de los reptilianos. Gobernaréis la galaxia a nuestro lado. Un murmullo de asombro recorre la sala. Es la oferta máxima. Poder absoluto. Lucía sonríe. Es una sonrisa fría, idéntica a la de su padre. Golpea el atril con la mano. No, el arturiano parpadea. ¿Rechazáis el poder? La Tierra rechaza la jerarquía, dice Lucía. Mi padre destruyó a los tiranos, no para que nosotros nos convirtiéramos en los nuevos tiranos, sino para romper la rueda. Se inclina hacia el micrófono. Proponemos una nueva carta galáctica. Nivel 1 para todos. Sin razas superiores. Sin razas tuteladas. Sin dioses. Sin mascotas. Igualdad absoluta ante la ley de las estrellas. ¿Y qué pasará con vuestra flota? Pregunta el arturiano, mirando de reojo a Alejandra, la nueva almirante. ¿La desmantelaréis? Lucía niega con la cabeza lentamente. No, la inocencia se pierde una sola vez, consejero, y nosotros ya la perdimos. La flota humana no será desmantelada. Volverá a la oscuridad, volverá a los hangares de Plutón y a las sombras de Caronte. Dormirá. Saca de su bolsillo un objeto pequeño. Una llave de coche antigua con el emblema de un jaguar. Juega con ella entre los dedos. Pero dormirá con un ojo abierto. Recuerden que somos hijos de nuestro padre. La manada cuida de los suyos. No nos obliguen a despertar al lobo otra vez. El silencio dura un segundo eterno. Y luego, el delegado de una raza menor, un ser pequeño y oprimido del borde exterior, empieza a aplaudir. Luego otro, luego otro. El sonido crece hasta convertirse en una ovación que sacude los cimientos de cristal de Nexus. Los arturianos, derrotados por la lógica moral y el miedo a la extinción, bajan la cabeza y asienten. Han cambiado un amo cruel por un guardián silencioso. Lucía baja del estrado, camina hacia la salida, sale al muelle de atraque. Allí la espera Alejandra. ¿Lo has conseguido? Pregunta al almirante. Creo que sí, dice Lucía, mirando las estrellas. Creo que por fin ha terminado la guerra de hace 30 millones de años. ¿Y ahora? Lucía aprieta la llave del jaguar en su mano. Sonríe, una sonrisa que ilumina su cara, quitándole años de encima. Ahora me voy a casa. A Medellín. Tengo un coche viejo en un garaje de Laureles que lleva demasiado tiempo parado. Y papá siempre decía que esas máquinas están hechas para correr.